presencias no me hablan, pero empiezo a sentirlas. Siento presencias, no me hablan, pero empiezo a sentirlas. México, país de antiguas civilizaciones y pueblos indígenas milenarios que intrigan a propios y extraños. Pueblos que esconden secretos que no podrás imaginar y que ocultan secretos y misterios hasta nuestros días. Un país lleno de misticismo, hermetismo, conspiraciones y curiosidades que te mantendrán despierto con sed de conocimiento por sus más oscuros y profundos secretos. México es un país inmenso, casi tan inmenso como lo son sus misterios y curiosidades que guarda en cada rincón de su territorio. Por eso hoy te traigo un iceberg diferente, desde presidentes creyentes en lo paranormal, abominables criaturas prehispánicas hasta conspiraciones poco conocidas y lugares hermosos que harán volar tu imaginación. Nivel 1 Leyenda del Huaypache en las profundidades de los remotos bosques de Yucatán Yacehuí, un lugar marcado por un suceso macabro ocurrido hace más de 3 décadas. Se cuenta que durante una tranquila y solitaria noche un joven tuvo un encuentro con el Huaypache, una criatura antropomorfa antigua de la mitología maya, siendo descrita con apariencia de espectro de un tamaño colosal con 3 lenguas dentro de su boca inflamada y 3 collares. La sádica criatura disfruta de esconderse en la oscuridad para acechar a sus víctimas y goza de una manera indescriptible. Asesinarlas de diferentes formas, para eso usa sus 3 lenguas. La primera es para picar el corazón de las doncellas atrapadas, la segunda sirve para picar el vientre de los niños y la última es para unírselo en el pecho cuando llegue su hora. Su segundo método de destripamiento son sus collares, ya que el primero es para ahorcar a las doncellas. El segundo para estrangular hasta la muerte a los niños y el último, y más grande, es para ahorcarse a sí mismo cuando suene en el sol la hora en que todos los genios malos desaparezcan. Masacre de los Zetas en Coahuila. El siguiente caso es como si de un campo de concentración nazi en Austria se tratara. La diferencia es que esto estaba sucediendo en México y hace poco más de una década, cuyas víctimas, en palabras de Alfonso Cuellar, ex líder de los Zetas, con sus propias palabras en una entrevista dijo lo siguiente: se levantaba por igual mujeres, niños, adultos, algunos nada tenían que ver con el cártel o las drogas. Había un montón de gente, más de 300 personas. Dicho esto, te daré el contexto. Corría el año 2011, cuando los sanguinarios líderes de los Zetas culparon a Mario Alfonso Cuellar y sus asociados Héctor, el Negro, Moreno Villanueva y José Luis, Laguiche, Garza Gaitán fueron culpados por el robo de $10 millones a la organización. En consecuencia, Miguel Ángel Treviño Morales, el 40, ordenó matar a cualquier relacionado, asociado o que tuviera contacto con Villanueva o Garza, siendo exterminados de forma sistemática la gente de Allende, 5 Manantiales, y también en Piedras Negras. Las víctimas inocentes fueron asesinadas de una forma horrible e indescriptible, desintegradas en tambos con diésel y químicos como ácido. De solo imaginar lo horrible que debe ser esta forma de morir, me causa repugnancia. Por si fuera poca la brutalidad, en 2013 las autoridades de Coahuila encontraron no solo los hornos, sino también las cenizas y fragmentos de huesos de las víctimas en un rancho, confirmando el rumor. Presidentes espiritistas, Francisco I. Madero y Plutarco Elías Calles. Un niño llamado Raúl cayó accidentalmente sobre una lámpara encendida untada con petróleo, falleciendo. Este hecho sin duda marcaría al presidente Francisco I. Madero, quien a raíz de este hecho abrazaría el espiritismo para contactar al más allá con su hermano y llegando a contactarse con los mismísimos espíritus de Benito Juárez y José María y Morelos para pedirles consejos. Madero atribuiría su creencia como razón para incursionar en la política e incluso crear la llamada Sociedad de Estudios Psíquicos San Pedro, orientada a investigar y difundir sus creencias. Por si fuera poco, no fue el único presidente con extrañas creencias, pues Plutarco Elías Calles solía acudir a una casa de Tlalpan perteneciente al Instituto de Investigaciones Psíquicas, donde un grupo de intelectuales se reunían para contactar con entidades del más allá. Se dice que las entidades con las que contactaba le contaban lo que ocurriría en la siguiente sesión con el grupo e incluso aún después de su muerte.
El espíritu de Calle se manifestaban en aquellas sesiones espiritistas. Culto a la cruz parlante. La guerra de castas es un conflicto poco conocido en México, pero aún menos lo es el culto a la cruz parlante. Según la tradición oral, se cuenta que en 1850 en el actual Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, cuando parecía próxima la pacificación de la península de Yucatán, apareció grabada en un tronco de caoba, una cruz que les comunicó que por orden divina bajó a la tierra para aconsejar y proteger a los maceúles en su lucha contra los federales y dando así origen a los 5 santuarios originales que eran Chancá Veracruz, Ixcacal Guardia, Chumpán, San Antonio Muyil y Tulum. Una iglesia fue quemada, amaneció y apareció un árbol sagrado al que le decían Xamán, el cual era un cedro que tenía una carta arriba. Pero impishaneti antawetelesh, tes itzib binkuyaku, mishbaka tuklikish. Shoteshe chia, tikana hose shin winkli. Impishaneta weteleshian, cheni winkli tokabi. Beora in winkli labika toshe este tulakle no lugaro, tush kubin impishano. Te tunkana at aneneshi. Watamente es machuk pavola tanenese, ma wow ya ali la viches que na vote se uke. Después de esta forma tatumbe 5 centros ceremoniales son 1%. Y a todo esto te preguntarás por qué se le dice a estas cruces parlantes, porque se pensaba que el Señor de las Cruces hablaba. Mientras una persona lo escuchaba y transcribía lo que decían las cruces a estos textos, se les conoce como las cartas de la cruz que predecían el futuro de la guerra. Amistad de México y Japón. Las relaciones entre ambos países la mayor parte de su historia han sido buenas, y se podría decir que formalmente iniciaron con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre México y Japón, en 1888, sin embargo la amistad entre ambas naciones se remonta con el naufragio del galeón San Francisco en 1609, cuyos tripulantes recibieron ayuda de la población de Iwawada, hoy Onioku, así como del shogun Tokugawa Ieyasu, para regresar a la Nueva España. Esta amistad está marcada por los siguientes eventos importantes. El inicio de la migración oficial japonesa se dio en 1897 organizada por Teikaki Enomoto. Los 35 migrantes se asentaron en Escuintla, Chiapas, y conformaron la colonia Enomoto. La apertura de la Embajada de México en el centro de Tokio en 1898, la participación japonesa en la Revolución Mexicana, ya que Kingo Nonaka participó junto a Francisco Villa en la División del Norte. Y el embajador Kumaichi Origuchi, quien realizó la heroica defensa de la familia Madero durante la llamada Decena Trágica, en 1913. Anime Onyx Equinox. Precisamente hablando de Japón, no podemos olvidar el anime Onyx Equinox, una producción mexicana-estadounidense cuya creadora mexicana Sofía Alexander se basó en representar las culturas azteca, maya, zapoteca, entre otras. Este es el primer anime ambientado en el México prehispánico que relata las aventuras de Isel, un joven azteca el cual ha sido escogido por los dioses para cumplir una misión para poder volver a ver a su hermana fallecida. Mezquita Suraya en Torreón, Coahuila. En 1989, se inauguró la Mezquita Suraya, siendo la primer mezquita construida en México, ya que en esa región existe una comunidad árabe, palestina, libanesa, siria y de otros países de Oriente Medio que se habían establecido en esta región debido a diversas razones a principios del siglo pasado. Coreanos en México. En 1905, un grupo de 1033 coreanos arribó a México con destino a las haciendas henequeneras de Yucatán. La migración de estos individuos fue motivada por los conflictos que asolaban Corea durante la guerra entre China y Japón. Con el trasfondo de la transferencia de dominio de Corea de China a Japón, estos últimos intentaron subyugar a la población coreana. Además, las numerosas revueltas sociales en territorio coreano
sumadas a los enfrentamientos entre Japón y Corea en 1910, impidieron cualquier posibilidad de retorno a su país. Como resultado, muchos de ellos optaron por establecerse en México, integrándose en la comunidad maya hablante e incluso aprendiendo primero el idioma maya antes que el español debido a su convivencia cercana con los mayas. Es importante resaltar que la llegada de estos migrantes a México fue facilitada mediante engaños. Se les hicieron firmar contratos falsos que prometían salarios dignos, vivienda, servicios médicos y gastos de viaje. Pero la realidad fue completamente opuesta, ya que sufrieron malos tratos y condiciones de vida precarias. De acuerdo con el censo del INEGI de 2010, se estima que existen alrededor de 15.000 descendientes de estos primeros migrantes coreanos en México, lo que refleja su legado perdurable en la sociedad mexicana. Lázaro Cárdenas en la URSS. Existe un interesante video de una visita del expresidente Lázaro Cárdenas en 1958 a la Unión Soviética. Si bien no era presidente durante aquellos años, es interesante lo que podemos apreciar en su reunión con Nikita Khrushchev, así como su visita a Leningrado y Stalingrado. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Lenguas indígenas extintas de México. En México existen 64 lenguas indígenas, pero ¿sabías que existen lenguas extintas que fueron documentadas e incluso otras lenguas no documentadas de las que se conserva solo un poco de su vocabulario hasta otras que nunca llegaron a ser clasificadas? Niwinti, Nichoca, Nicnotlamati, Nicmati, Niquihtoa. Algunas de estas son: idioma acaxi, fue una lengua autoazteca meridional hablada por los acaxis en los actuales estados mexicanos de Sinaloa, Durango y quizá el suroeste de Chihuahua. Es una pena que la documentación que se conserva de la lengua es poca. El padre Pedro Gravina, que pasó 35 años en la región de los acaxis y redactó el arte muy perfecto de la lengua acaxi, con vocabulario documento no encontrado en los archivos de la Compañía de Jesús, no en otras instituciones con acervos bibliográficos de esta orden religiosa. Idioma eudebé es una lengua muerta del tronco uto-azteca. Esta lengua se hablaba en el estado de Sonora, México. No existen casi registros. Idioma cochimí-laimón. El cochimí propiamente dicho, conocido también como idioma laimón o cochimí-laimón, fue la lengua de los pueblos cochimíes que ocuparon la mayor parte de la península de California hasta su extinción, ocurrida probablemente a principios del siglo XX. Padre Nuestro en la variedad del cochimí de San Ignacio Cadacamán, recogida por Francisco Javier Clavijero del trabajo de los misioneros Barco y Ventura, trabajo este último que se perdió sin duda. Este tema es bastante extenso y podría abarcar su propio vídeo.